Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un video más de su canal Historias de Terror y Miedo. El día de hoy les voy a contar una historia de terror sobre nahuales y fuerzas especiales. Estas criaturas que viven en cerros, montañas, cuevas, barrancas. Y normalmente pues un nahual, antes de obtener esa transformación de mitad humano y mitad animal, pues son brujos que se dedican a la brujería, a la hechicería, pero por un cambio de poder y tener más fuerza, hacen un pacto con el diablo y éste les otorga la transformación híbrida. Muchas veces esos pactos pues tienen que hacer un pacto en una fecha especial del calendario lunar pagano y lo celebran en las montañas, en las cuevas, y es donde hacen ahí el ritual de iniciación. Esta historia que el día de hoy les voy a contar es de fuerzas especiales, gente que está entrenada para hacer frente a muchas cosas, adiestramiento militar, pero muchas veces no están preparados para que puedan hacer frente a cosas sobrenaturales, como eventos paranormales, como lo que les pasó a ellos cuando subieron a una montaña. La historia es más que impactante e iniciamos. Cuando nos entregaron agua bendita, una Biblia y un listón rojo antes de una operación militar en Guerrero, pensamos que era una broma. Horas después, entendimos que las balas no eran para lo que nos esperaba en aquella montaña. Mi nombre es Sargento Primero Alejandro Vargas. Durante más de 12 años serví en una unidad de fuerzas especiales. Había participado en operativos contra grupos armados, rescates de rehenes y patrullajes en algunas de las zonas más peligrosas del país. Había visto cosas capaces de romper la mente de cualquier hombre, pero nada se comparaba con lo que ocurrió en aquella montaña de Guerrero. Todo comenzó una tarde de septiembre. El cielo estaba cubierto por nubes grises cuando nos ordenaron presentarnos en una sala de reuniones dentro de una base militar temporal. La misión parecía sencilla: localizar y destruir un campamento de un cártel que operaba en una región aislada de la sierra. Según inteligencia, el grupo había tomado control de varios pueblos. Los habitantes estaban abandonando sus casas. Algunos caminos permanecían vacíos, incluso durante el día. Y lo más extraño de todo, los propios sicarios estaban desertando. Eso no era normal. Los criminales podían huir de las autoridades, podían escapar de grupos rivales, pero rara vez abandonaban una plaza que controlaban. Algo los estaba asustando. Cuando terminó la reunión, el comandante ordenó que nadie abandonara el cuartel. Parecía nervioso, y eso me preocupó más que cualquier informe. Aquella noche ocurrió algo que jamás había visto en mi carrera. Un sacerdote llegó escoltado por militares. No era un capellán común, era un anciano de cabello completamente blanco que caminaba apoyándose en un bastón de madera oscura. Los soldados comenzaron a intercambiar miradas. Nadie entendía qué hacía allí. El sacerdote recorrió el patio en silencio. Después comenzó a bendecir los vehículos, roció agua bendita sobre las camionetas, luego sobre las armas. Finalmente se detuvo frente a nosotros, uno por uno, como si estuviera examinándonos. Cuando llegó frente a mí, sus ojos
se quedaron fijos en mi rostro. Sentí un escalofrío, no sé por qué, simplemente ocurrió. Entonces colocó algo en mi mano. Era una pequeña Biblia de bolsillo. Después me entregó un listón rojo. No te lo quites por ninguna razón. Aquellas palabras me hicieron sentir incómodo porque no sonaban como un consejo, sonaban como una advertencia. Al terminar, cada integrante del equipo recibió exactamente lo mismo: una Biblia, un listón rojo y un pequeño frasco de agua bendita. Algunos comenzaron a bromear, otros reían nerviosamente. Yo no, porque el sacerdote parecía genuinamente asustado, y si aquel hombre tenía miedo, quizá nosotros también deberíamos tenerlo. Minutos después, nos reunieron nuevamente. El comandante cerró la puerta de la sala. Nadie habló. Podía escucharse el zumbido de las lámparas fluorescentes. Entonces, proyectó varias fotografías tomadas por drones. Eran imágenes de barrancas, montañas y bosques. Y finalmente, una imagen borrosa, una sombra enorme entre los árboles. Esta operación tiene una particularidad, dijo. Nadie respondió. Los pobladores aseguran que algo protege a ese cártel. Escuché algunas risas. El comandante golpeó la mesa. Las risas desaparecieron. Dicen que es un nahual. El silencio llenó la habitación. Un nahual en forma de toro. Sentí que varios hombres querían volver a reír, pero ninguno lo hizo, porque el comandante no parecía estar bromeando. Al contrario, parecía un hombre obligado a contar algo que ni él mismo creía. Durante los últimos meses han desaparecido 17 personas en esa zona. Campesinos, cazadores, transportistas, incluso hombres armados del propio cártel. ¿Y encontraron los cuerpos?, preguntó alguien. El comandante tardó varios minutos en responder. Sí. La forma en que lo dijo me hizo sentir un vacío en el estómago. ¿Qué tenían de extraño? El comandante observó las fotografías, luego respondió: todos murieron de miedo. La habitación quedó completamente muda. Algunos intercambiaron miradas incrédulas. Otros simplemente permanecieron inmóviles. Yo quería pensar que se trataba de supersticiones, historias inventadas por los habitantes de la región, pero entonces el comandante mostró una última fotografía. La imagen correspondía a uno de los desaparecidos. Era un sicario. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto. Los ojos parecían haber intentado escapar de sus órbitas y la boca permanecía abierta en un grito eterno. Jamás había visto algo así, ni en combate, ni en accidentes, mucho menos en escenas de crimen. Aquello parecía la cara de alguien que había contemplado el mismísimo infierno. Partimos a las 23 horas, dijo el comandante. La reunión terminó. Los hombres comenzaron a levantarse, pero yo seguí observando aquella fotografía. No podía apartar la vista, porque mientras todos miraban el cadáver, yo había notado otra cosa, algo escondido en el fondo de la imagen, entre los árboles
2 puntos brillantes, 2 ojos, observándonos desde la oscuridad. Y por primera vez en toda mi carrera militar no sentí emoción por la misión, sentí miedo, un miedo profundo, como si una parte de mí ya supiera que algo nos estaba esperando en aquella montaña y que quizá nunca debimos subir. Dormí menos de una hora antes de la salida. No fue por los preparativos, fue por aquella fotografía. Cada vez que cerraba los ojos, veía 2 puntos brillantes escondidos entre los árboles. Intentaba convencerme de que era una ilusión, un reflejo o un error de la cámara, pero en el fondo sabía que no era eso. Algo en mi instinto me decía que aquellos ojos estaban vivos y que habían estado observando al dron, observándonos a nosotros. A las 23 horas iniciamos el ascenso hacia la sierra. La caravana avanzaba lentamente por caminos de terracería rodeados de montañas oscuras. El cielo estaba cubierto, no había luna. La noche parecía más negra de lo normal. Yo viajaba en la parte trasera de una camioneta blindada junto con otros 5 operadores. Nadie hablaba demasiado, todos revisaban sus armas una y otra vez, como si el sonido mecánico de los cerrojos pudiera ahuyentar la tensión que flotaba en el ambiente. Después de varias horas dejamos los vehículos. El terreno era demasiado accidentado. A partir de ese punto continuaríamos a pie. La montaña se alzaba frente a nosotros como una enorme pared negra, silenciosa, inmóvil y hostil. Apenas comenzamos a caminar, noté algo extraño. No escuchábamos ningún sonido de insectos, mucho menos viento entre los árboles. Era como si toda la vida hubiera abandonado aquel lugar. ¿Lo notan?, susurró uno de mis compañeros. Todos lo habíamos notado, pero nadie respondió, porque ponerlo en palabras lo hacía más real. Seguimos avanzando durante casi 2 horas. La vegetación era tan espesa que algunos tramos teníamos que abrirnos paso entre ramas y arbustos. Fue entonces cuando encontramos la primera huella. Uno de los exploradores levantó el puño. La columna se detuvo de inmediato. Me acerqué. La luz de mi linterna iluminó una marca profunda en el suelo. Era una pezuña, pero era enorme, mucho más grande que la de cualquier toro que hubiera visto. Parecía haber sido hecha por una criatura monstruosa y descomunal. El suelo húmedo se había hundido varios centímetros, como si algo extremadamente pesado hubiera pasado por allí. ¿Hay ganado en esa zona?, preguntó alguien. No, a esta altura, respondió otro. Nos quedamos observando la marca y entonces encontramos la siguiente. Mi corazón comenzó a acelerarse porque había algo imposible. Las huellas aparecían una detrás de otra, pero no formaban un patrón normal. No había pares, no había 4 patas, solo una secuencia continua de una sola pezuña, como si algo hubiera recorrido kilómetros apoyándose
en una única extremidad. Eso no tiene sentido, murmuró el cabo Ramírez. Tenía razón, aquello desafiaba cualquier lógica. Sin embargo, las marcas seguían ahí, hundidas en el suelo, reales. Continuamos avanzando. Nadie volvió a bromear sobre nahuales. Nadie volvió a mencionar al toro. A medida que ascendíamos, la sensación de estar siendo observados se volvía más intensa. Era una presión constante, como si cientos de ojos invisibles nos siguieran desde la oscuridad. Varias veces giré bruscamente creyendo haber escuchado algo detrás de mí, pero nunca encontré nada, solo árboles, sombras y mucha niebla. Poco antes del amanecer llegamos a una pequeña cañada. Fue allí donde encontramos el cuerpo. Al principio pensé que era un tronco caído, pero cuando me acerqué sentí un nudo en el estómago. Era un hombre, vestía ropa táctica, llevaba un fusil oxidado colgando del pecho, un sicario, probablemente uno de los desaparecidos. Su cadáver estaba recostado contra una roca. No tenía heridas visibles, tampoco tenía sangre, no había señales de lucha, pero su expresión, Dios mío, su expresión era la misma que habíamos visto en la fotografía, los ojos abiertos hasta un punto imposible, la boca congelada en un grito silencioso y el rostro deformado por un terror indescriptible. Era como si hubiera muerto observando algo tan horrible que su mente se rompió antes que su cuerpo. El médico del equipo lo examinó rápidamente, luego nos miró. No encuentro ninguna causa evidente de muerte. Nadie respondió, porque todos estábamos pensando exactamente lo mismo. El hombre parecía haber muerto de miedo. Un viento helado recorrió la cañada. Las ramas comenzaron a moverse. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Escuchamos un resoplido lento, profundo y pesado, muy cerca, tan cerca que pensamos que estaba detrás de nosotros. Todos levantamos las armas al mismo tiempo. El sonido había surgido detrás de los árboles. Apenas a unos metros de nosotros, permanecimos inmóviles, esperando, escuchando. Entonces volvió a sonar, como el aliento de un toro gigantesco. La niebla comenzó a deslizarse entre los troncos, espesa y oscura. Yo apuntaba directamente hacia el lugar de donde provenía el sonido. Mi dedo descansaba sobre el gatillo. Sentía el corazón golpeando con fuerza contra mis costillas. Y entonces lo vi, solo por un segundo, una enorme silueta negra moviéndose entre los árboles. Era demasiado alta, grande y muy rápida. Parpadeé y desapareció. ¿Lo viste?, susurró Ramírez. Lo miré. Su rostro había perdido todo color, porque él también lo había visto. Antes de que pudiera responder, algo pesado golpeó un árbol en la distancia. El estruendo resonó por toda la montaña y luego un silencio absoluto.
como si la sierra completa hubiera contenido la respiración. Entonces observé mi muñeca. El listón rojo que nos había dado el sacerdote se estaba moviendo, no por el viento, se movía solo, como si algo invisible intentara arrancarlo. Y por primera vez desde que comenzó la misión, comprendí que tal vez el sacerdote sabía exactamente lo que nos esperaba, porque aquella cosa estaba muy cerca y apenas estaba comenzando a mostrarse. Nadie habló. Después de aquello, la silueta había desaparecido tan rápido que incluso parecía imposible asegurar que realmente la hubiéramos visto, pero las expresiones de mis compañeros decían otra cosa. Todos la habían visto. El comandante ordenó continuar. La prioridad seguía siendo localizar el campamento del cártel. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no avanzábamos como cazadores, avanzábamos como hombres que sabían que también estaban siendo cazados. La mañana transcurrió entre barrancas y senderos estrechos. De vez en cuando encontrábamos más huellas, siempre iguales, una sola pezuña, una detrás de otra, como si la criatura estuviera jugando con nosotros, mostrándonos el camino, invitándonos a seguirla. Aquello comenzó a afectarnos psicológicamente. Nadie quería admitirlo. Éramos soldados entrenados, pero la tensión se acumulaba como una presión invisible sobre nuestras espaldas. Al caer la tarde, encontramos señales recientes de actividad humana, latas de comida, restos de fogatas, cartuchos percudidos. El campamento del cártel no podía estar lejos. El comandante decidió establecer una posición temporal antes de realizar el reconocimiento nocturno. Elegimos una pequeña elevación rodeada de árboles. Desde allí teníamos buena visibilidad de los accesos, o al menos eso creíamos, porque en cuanto cayó la noche, apareció la niebla. No era una niebla normal, descendió desde las partes altas de la montaña como una marea silenciosa. En menos de 20 minutos apenas podíamos ver 10 metros adelante de nosotros. El mundo desapareció. Solo existían las sombras blancas moviéndose entre los árboles y el silencio era enfermizo. Yo estaba asignado a la vigilancia del perímetro norte, junto al cabo Ramírez. Ambos observábamos la oscuridad con los visores nocturnos. No veíamos absolutamente nada, y sin embargo, los dos sentíamos que algo estaba allí, mirándonos, esperando. Pasó cerca de una hora. Entonces escuchamos el primer resoplido, lento y profundo, como si una bestia gigantesca hubiera exhalado justo detrás de nosotros. Ramírez giró tan rápido que casi cayó de rodillas. Yo apunté mi fusil hacia la niebla, pero no había nada. En eso, el sonido se repitió, más cerca. ¿Lo escuchaste?, susurró. Sí. El resoplido volvió, y esta vez vino acompañado de algo peor, una risa muy baja,
muy suave, pero siniestra. Una risa humana. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, porque aquella risa no pertenecía a ningún animal. Era la risa de un hombre escondido en la niebla, observándonos, disfrutando nuestro miedo. Activamos visión térmica, seguimos el perímetro y nada, ni una sola señal de calor. La montaña estaba vacía y aún así los sonidos seguían rodeándonos. A las 2 de la madrugada ocurrió algo que rompió la poca calma que nos quedaba. Uno de los operadores comenzó a gritar. Todos corrimos hacia su posición. Lo encontramos apuntando desesperadamente hacia los árboles. Estaba pálido, temblando. ¿Está ahí? ¿Quién? Lo vi. Seguía señalando la niebla. ¿Qué viste? Tardó varios segundos en responder. Un hombre. Nos miró aterrorizado, pero tenía cabeza de toro. El silencio fue inmediato. Nadie se burló. Nadie dijo nada, porque todos habíamos escuchado el miedo genuino en su voz. Entonces ocurrió. A unos 30 metros de nuestra posición aparecieron dos luces rojas, suspendidas en la oscuridad, inmóviles, observándonos. Parecían ojos gigantescos, demasiado separados para pertenecer a cualquier animal conocido. Sentí cómo mi corazón comenzaba a golpear con fuerza dentro del pecho. Aquellos ojos permanecieron inmóviles durante varios segundos, mirándonos como si estuvieran evaluándonos. El operador que los había visto primero perdió el control, abrió fuego, la ráfaga iluminó la niebla. Todos reaccionamos de inmediato. Las detonaciones sacudieron la montaña. Decenas de proyectiles atravesaron la oscuridad. Las luces desaparecieron. Después llegó el silencio, un silencio absoluto. Bajamos lentamente las armas. La niebla comenzó a disiparse un poco y entonces vimos el árbol. Las balas habían impactado directamente contra su tronco. No había sangre, no había cuerpo, no había nada, solo un árbol destrozado. Los ojos habían desaparecido como si jamás hubieran existido. Algunos intentaron convencerse de que había sido una ilusión, un reflejo, un error provocado por el cansancio, pero yo sabía que no era cierto, porque justo antes de desaparecer vi algo más, una sonrisa, no una sonrisa animal, no una expresión salvaje, era una sonrisa humana, inteligente, maliciosa y siniestra, oculta debajo de aquellos ojos rojos. De pronto escuchamos un ruido detrás del campamento. Todos giramos. Una de las Biblias estaba en el suelo, abierta. Sus páginas se movían solas, como si una fuerza invisible las estuviera hojeando. Nadie se acercó, nadie quería acercarse. Entonces, una ráfaga de viento helado cruzó la posición y escuchamos una voz lejana, distorsionada, tan baja que casi parecía un pensamiento dentro de nuestras cabezas. Váyanse. Algunos la escucharon, otros no, pero yo sí, y Ramírez también.
Lo supe porque me miró inmediatamente, con los ojos completamente abiertos. ¿Tú también las escuchaste? Asentí lentamente. Ninguno de los dos volvió a hablar, porque en ese momento comprendimos algo aterrador. Aquella cosa no solo nos observaba, no solo nos seguía, sabía que estábamos allí y estaba intentando advertirnos o amenazarnos. No lo sabíamos, pero una cosa era segura: no quería que siguiéramos avanzando, y al amanecer descubriríamos por qué. Nadie durmió aquella noche. Después de escuchar aquella voz, el miedo se instaló entre nosotros como un miembro más del equipo. Los hombres intentaban ocultarlo, revisaban sus cargadores, limpiaban sus armas, hacían cualquier cosa para mantener la mente ocupada, pero todos sabíamos que algo nos observaba desde la niebla, algo inteligente, algo que entendía perfectamente quiénes éramos, y quizá también sabía cómo íbamos a morir. Cuando comenzaron a aparecer los primeros rayos del amanecer, levantamos el campamento. La niebla empezó a disiparse lentamente. Por primera vez en horas podíamos ver la montaña con claridad. Sin embargo, aquello no nos trajo tranquilidad, porque ahora podíamos observar lo inmensa que era y sentirnos pequeños dentro de ella. Continuamos avanzando, siguiendo las coordenadas proporcionadas por inteligencia militar. El supuesto campamento del cártel debía encontrarse a menos de 5 kilómetros. La distancia parecía corta, pero aquel trayecto se convirtió en uno de los más largos de mi vida. A medida que ascendíamos, la vegetación comenzó a cambiar. Los hombres se volvían más viejos, más retorcidos. Sus ramas parecían manos deformes intentando alcanzar el cielo. El ambiente era extraño, pesado, como si el aire mismo estuviera enfermo. Fue cerca del mediodía cuando encontramos algo inesperado. Una choza abandonada estaba escondida entre los árboles, tan deteriorada que parecía llevar décadas allí. El comandante ordenó inspeccionarla. Entré junto con Ramírez y otros 2 operadores. El interior estaba cubierto de polvo, pero había algo que llamó inmediatamente nuestra atención. Las paredes estaban llenas de símbolos extraños, dibujos hechos con carbón, figuras humanas con cuernos, toros caminando sobre 2 patas, cruces invertidas y círculos rodeados por lo que parecía sangre fresca. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Ramírez. Nadie respondió, porque todos estábamos observando el mismo dibujo: una figura enorme con cabeza de toro, y alrededor de ella varias personas arrodilladas, como si estuvieran adorándola. Sentí un escalofrío. Aquello parecía más un templo que una vivienda. Entonces encontramos algo aún peor: fotografías, decenas de fotografías colgadas en una de las paredes. Algunas eran muy antiguas,
Otras parecían recientes, campesinos, mujeres, infantes, hombres armados, todos diferentes, todos con algo en común. Ninguno volvía a aparecer después de los registros de las comunidades cercanas. Eran desaparecidos. Algunos llevaban décadas perdidos, otros apenas unos meses, y en varias fotografías alguien había dibujado una marca roja sobre los rostros, como si hubieran sido seleccionados, como si alguien estuviera llevando una cuenta. Aquello me provocó náuseas, pero aún faltaba lo peor. Debajo de las fotografías encontramos un cuaderno viejo, cubierto por manchas oscuras. El comandante comenzó a revisar sus páginas y mientras las leía, su expresión cambió por completo. ¿Qué dice?, pregunté. Tardó unos segundos en responder. Habla de ofrendas. Sentí que el estómago se me encogía. ¿Qué tipo de ofrendas? El comandante levantó la vista. Personas. El silencio fue inmediato. Según aquel cuaderno, años atrás, algunos grupos criminales habían comenzado a realizar rituales en la montaña. Creían que una entidad habitaba la región, una criatura capaz de ocultarlos de las autoridades, de proteger sus rutas, de eliminar a sus enemigos. A cambio, exigía sacrificios, primero animales, después personas, y finalmente cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse en su territorio. Mientras intentábamos procesar aquella información, escuchamos pasos afuera. Todos apuntamos. Un anciano apareció entre los árboles. Vestía ropa sencilla de campesino, llevaba un sombrero desgastado y caminaba apoyándose en un bastón. Nadie entendía cómo había llegado allí sin que lo detectáramos. El hombre observó la choza, luego nos observó a nosotros y finalmente dijo: llegaron demasiado lejos. Su voz era tranquila, pero transmitía algo que me puso los nervios de punta. Parecía resignación, como si estuviera viendo hombres condenados. El comandante intentó interrogarlo, preguntó por el cártel, por los desaparecidos y por la criatura. El anciano escuchó en silencio, luego señaló hacia las partes más altas de la montaña. Ya no es un hombre. Aquellas palabras hicieron que el aire pareciera más frío. ¿Quién? El anciano tardó varios segundos en responder. El nahual. Miró directamente hacia el bosque, como si temiera que alguien pudiera escucharlo. Hace mucho tiempo fue humano, pero dejó de serlo. Ahora pertenece a otra cosa. Nadie dijo nada, porque incluso los más escépticos comenzaban a sentir que había algo profundamente incorrecto en aquella montaña. Entonces el anciano nos contó la leyenda. Décadas atrás, un brujo había realizado rituales prohibidos buscando poder. Con el tiempo comenzó a transformarse, primero en animales, luego en algo que ya no podía controlar, luego en algo que ya no podía controlar. Finalmente desapareció en la sierra, pero las desapariciones continuaron y generación tras generación los habitantes aprendieron a evitar ciertos caminos, a no salir
durante ciertas noches a no responder cuando escuchaban voces entre los árboles, porque no siempre es una persona quien te llama, dijo. Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Entonces ocurrió algo. El anciano observó mi muñeca, el listón rojo, y por primera vez mostró preocupación. ¿Quién se los dio? Un sacerdote. El hombre asintió lentamente. Entonces todavía tienen una oportunidad. Aquellas palabras hicieron que un escalofrío recorriera mi espalda, porque sonaron exactamente como una sentencia, no como una esperanza, una oportunidad, solo una. Antes de marcharse, el anciano nos dejó una última advertencia, una advertencia que jamás olvidaré. Cuando llegue la noche, no sigan su voz. ¿Qué voz? El anciano me observó fijamente y respondió, la persona que más aman. Después se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, como si la montaña se lo hubiera tragado. Aquella misma noche descubriríamos exactamente lo que quería decir, y varios de nosotros desearíamos no haberlo descubierto jamás. El anciano desapareció entre los árboles. Varios soldados intentaron seguirlo. No lo encontraron. Era como si se hubiera evaporado en la montaña. Aquello nos dejó una sensación aún peor que sus advertencias, porque si alguien podía desaparecer así frente a hombres entrenados, significaba que las reglas normales ya no aplicaban en ese lugar. El comandante decidió continuar. El campamento principal del cártel debía estar cerca. Las coordenadas coincidían con una zona elevada de la sierra donde varios drones habían perdido señal meses atrás. Llegamos poco antes del anochecer y lo que encontramos fue extraño. No había vigilancia, no había puestos de observación, no había hombres armados patrullando, únicamente había silencio. Las tiendas de campaña seguían allí, las armas estaban tiradas, la comida permanecía sobre algunas mesas improvisadas. Parecía que todos hubieran huido de repente, o peor, como si hubieran desaparecido al mismo tiempo. Mientras inspeccionábamos el lugar, encontré algo clavado en el tronco de un árbol, una fotografía. Cuando la tomé, sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Era una fotografía de mi familia, mi esposa, mi hijo y mi madre. La misma foto que guardaba dentro de mi casa, a cientos de kilómetros de allí. Me quedé inmóvil, intentando entender cómo era posible. Entonces escuché una voz. Alejandro. Mi corazón se detuvo. Era mi madre. La reconocería entre millones. Venía desde el bosque, suave, temblorosa, como si estuviera perdida. Alejandro, ayúdame. Las palabras del anciano explotaron dentro de mi cabeza. No sigan la voz de la persona que más aman. Retrocedí inmediatamente, pero otros hombres también comenzaron a escuchar cosas. Uno escuchó a su esposa, otro a su hija, otro más a su hermano fallecido. Los rostros de todos cambiaron.
La montaña estaba jugando con nuestras mentes y lo hacía perfectamente. Entonces Ramírez dio un paso hacia el bosque. Mi hija, lo sujeté del chaleco. No, pero seguía mirando la oscuridad como hipnotizado. La escuchó. No es ella. Su expresión mostraba una lucha terrible. Por un instante pensé que iba a soltarse, a correr hacia los árboles y a desaparecer, como probablemente habían desaparecido otros antes que nosotros. Entonces algo enorme se movió entre la niebla, las voces cesaron y la montaña entera pareció quedarse inmóvil. Primero aparecieron los ojos, dos enormes círculos rojos brillando en la oscuridad. Después surgieron los cuernos gigantescos, negros, retorcidos, y finalmente el resto de la criatura. Era mucho peor de lo que había imaginado. Más de 3 metros de altura, cuerpo cubierto de pelaje negro, pezuñas enormes y un rostro siniestro, porque debajo de aquella apariencia animal había algo humano, algo consciente, algo que disfrutaba el miedo. La criatura sonrió siniestramente, y aquella sonrisa fue peor que cualquier rugido, porque demostraba inteligencia, demostraba maldad. Entonces habló con voz humana, con una voz profunda que parecía salir desde el interior de la montaña. Otro grupo más. Varios hombres retrocedieron. Yo sentía que el cuerpo apenas me respondía. Era un miedo absoluto, el mismo miedo que debe sentir una presa cuando comprende que está frente al depredador definitivo. Entonces la criatura avanzó y las luces de nuestros visores comenzaron a fallar. Las radios emitieron estática. Las brújulas giraban sin control, como si la sola presencia de esta criatura nahual alterara todo a su alrededor. Entonces uno de los operadores abrió fuego. La ráfaga impactó directamente contra el pecho del nahual, pero las balas simplemente atravesaron la sombra, sin detenerlo, sin dañarlo, y los otros hicieron lo mismo. El resultado fue idéntico. Aquella cosa continuó avanzando y sonriendo de manera siniestra, como si estuviera disfrutando cada segundo. Fue entonces cuando comprendí algo. Aquella criatura no estaba intentando matarnos, no inmediatamente. Quería aterrorizarnos primero, quería alimentarse de ese miedo para hacerlo más fuerte, como si nuestra desesperación fuera parte del ritual. Entonces recordé al sacerdote, la Biblia, el agua bendita y el listón rojo, todo aquello que nos había parecido absurdo. Saqué el pequeño frasco de mi chaleco. Los demás hicieron lo mismo y por primera vez vi cambiar la expresión del nahual. Retrocedió apenas un paso, pero retrocedió. El comandante lo vio. Ahora rompimos los frascos. El agua bendita cayó sobre la criatura y el grito que lanzó fue fuerte y lastimero, que hizo temblar toda la montaña. No era un rugido, era el grito de un hombre sufriendo, un hombre atrapado dentro
de algo monstruoso. Las sombras comenzaron a agitarse alrededor de su cuerpo. Los árboles se volvieron violentamente, el viento rugió y las páginas de nuestras Biblias comenzaron a moverse solas, quedando en el Salmo 91. Varios hombres empezaron a rezar, yo también, no porque fuera especialmente religioso, sino porque en ese momento era lo único que se podía hacer. El nahual retrocedió más y por primera vez vi miedo en aquellos ojos rojos como brasas ardientes. Era un miedo real. Entonces ocurrió algo imposible. Durante apenas unos segundos, la figura monstruosa desapareció y vi al hombre, un anciano, delgado, consumido, con lágrimas corriendo por su rostro, como si hubiera estado atrapado durante décadas dentro de aquella maldición del nahual. Nos observó y sus labios pronunciaron dos palabras: déjenme morir. Luego las sombras regresaron y la criatura lanzó un último alarido. La montaña tembló, la niebla explotó a nuestro alrededor y el nahual simplemente desapareció, como si jamás hubiera existido. La operación terminó semanas después. El cártel cayó, los sobrevivientes fueron capturados, pero ninguno quiso hablar demasiado sobre la montaña, ni siquiera los criminales. Algunos rompían a llorar cuando escuchaban mencionar aquel lugar. Otros se negaban a responder, como si recordar fuera peor que guardar silencio. Nosotros tampoco hablamos mucho de lo ocurrido. Era más fácil fingir que nunca pasó, más fácil convencernos de que todo había sido producto del estrés y el cansancio. Hasta el último día, antes de abandonar la sierra, decidí recorrer solo una parte del bosque cercano al campamento. No sé por qué lo hice, quizá necesitaba una explicación lógica, buscaba pruebas o simplemente quería asegurarme de que aquella cosa realmente había desaparecido. Fue entonces cuando encontré la piedra. Estaba enterrada parcialmente entre raíces, como una lápida improvisada. La limpié con la mano y sentí que el corazón dejaba de latir porque tenía algo grabado, mi nombre, Alejandro Vargas. Retrocedí varios pasos, no entendía nada. Entonces observé la fecha. Era la fecha exacta en la que habíamos llegado a la montaña y debajo había una frase tallada profundamente, como si hubiera estado esperando por mí durante años. Esta vez te fuiste, la próxima no. Sentí que el frío me atravesaba el cuerpo. Regresé inmediatamente con el resto del equipo. Jamás volví a aquel lugar. Tampoco dije nada sobre la piedra, pero tampoco le conté esto a nadie. Pero eso no fue el final, porque 3 meses después ocurrió algo que me hizo entender que la historia nunca terminó. Me desperté a las 3 de la madrugada, sin motivo, solo abrí los ojos y escuché un resoplido lento y profundo, justo afuera de mi ventana. En ese momento, mi sangre se congeló. Permanecí inmóvil durante varios minutos, sin atreverme a moverme, sin atreverme a respirar, hasta que finalmente reuní
el valor suficiente para mirar. Corrí la cortina y observé la calle vacía. No había nadie, solo oscuridad. Pensé que había sido una pesadilla hasta que amaneció y salí de casa porque frente a mi puerta encontré una marca hundida en la tierra húmeda, una sola huella, una pezuña gigantesca y exactamente igual a las que vimos en la montaña, y junto a ella había un listón rojo, el mismo que llevaba puesto durante aquella misión, el mismo que seguía amarrado a mi muñeca cuando me fui a dormir. Desde entonces reviso mi ventana cada madrugada porque algunas veces vuelvo a escucharlo, ese resoplido, ese sonido imposible, y cada vez parece estar un poco más cerca, como si algo siguiera caminando hacia mí, usando una sola pezuña, esperando el momento adecuado, esperando cumplir la promesa que dejó grabada en aquella piedra. La próxima no. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la próxima no para saber cuántos sobrevivirían una noche en la montaña del Nahual. Y si te gustan estas historias de terror basadas en relatos reales, suscríbete porque la siguiente historia podría quitarte el sueño esta noche. Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Si les gustó esta historia, no olviden dejar su like, comenten y compartan para que este video lo recomiende más YouTube. Si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse y nos estaremos viendo próximamente con más historias de terror que a ustedes les gustan. Me despido de ustedes, me llamo Valentín Rosas y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Antes de, antes de irme, quiero enviar saludos a toda la gente que me escucha en México, Estados Unidos, Panamá, Colombia. Muchas gracias por ver nuestros videos y ayúdenme a suscribirse si son nuevos, compartan el video y comenten para que próximamente seamos 100,000 suscriptores. Hasta la próxima. Gracias.